9:32 de la mañana en el estudio de Pasaron Cosas en Caras y Caretas. Estamos saliendo, recuerden, por YouTube, Facebook y Twitch. Y nos pueden escribir a cualquiera de los chats para poder ir interactuando. Y además tenemos un WhatsApp que es 098-969-888. Todavía no dijimos el WhatsApp de la gorra. De los aportes. El 092-982-986. ¿Viste? Me lo aprendí. Ya te lo aprendiste, muy bien. Y ya nos encontramos con nuestra invitada del día, Karina Sosa, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Buen día, Karina, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, se viene primero la presentación del documento este miércoles 4 a las 18 horas. A las 18 horas. En el Teatro El Galpón, para quienes puedan conocer un poco más cuál es la propuesta del sí para el plebiscito de la reforma de la seguridad social. Y queríamos que nos cuentes un poco, bueno, cómo están viviendo esta campaña, que nos cuentes un poco de los argumentos, cuál es la percepción de ustedes del digamos, de la población uruguaya que siente que tiene que votar. Bueno, en principio la pregunta tuya es bastante amplia, ¿no? Así que voy a tratar de ser sintética. Sí. En definitiva, lo que pasó aquí fue que hay un respeto por las instituciones políticas, sin lugar a dudas, por eso los ciudadanos votamos en forma masiva cuando nos toca, pero en este tema hemos sentido que, la verdad, el desamparo ha sido brutal. No solamente por la nueva ley que vota la coalición de gobierno, sino porque ya se avecinaba este panorama y en gobiernos anteriores no se pudo o no se quiso o no se supo detener este avance neoliberal que significa recortes y maltrato, si se quiere, al adulto mayor, ¿verdad? Entonces, la campaña, nosotros cómo vivimos la primera etapa, difícil, porque primero hubo que discutir muchísimo hacia la interna del PIT-CNT, tratando de no dañar la unidad, pero sí con convicción y con firmeza. Y eso requiere de una impronta, ya no te digo ni siquiera personal, sino de una impronta en la que tú tenés que manejar los límites de manera tal de no llevar las cosas al extremo. Allí fue jodido, realmente fue complejo. Sigue siendo hasta el día de hoy, porque nadie creo que le extrañe saber que hay sindicatos que todavía siguen estando en contra y lo manifiestan a título expreso, ¿verdad? De mi parte, yo considero que cuando se toma una definición de estas características ya se tendría que haber tomado alguna medida, pero bueno. La segunda parte, que fue la juntada de firmas, fue la parte más si se quiere, la más reconfortante para el movimiento sindical, porque tú, hablando con la gente en la calle, te das cuenta que lo que estás haciendo está bien, en definitiva, porque era masiva la forma de firmar de la gente. Por eso dolió tanto cuando se criticó la veracidad de las firmas. Y en tercera instancia, bueno, ahora sí, estamos en la tercera parte, en la cual, de la misma forma austera que hicimos la primera parte, de juntar firmas, todo muy casero, con muy poco presupuesto, estamos haciendo la tercera parte también, yendo a cada club, a comité de base por el tema de la libertad de acción, que pueden o no pueden tener charlas, a las cooperativas de viviendas. Y bueno, en eso estamos. Karina, ¿cuál sería el argumento central de ustedes para apoyar la papeleta del sí? ¿Por qué es necesario que en Uruguay ese plebiscito que están impulsando las organizaciones sociales y algunos partidos políticos tenga que formar parte de la Constitución uruguaya? Bueno, la primera parte ya te la contesté al principio, la falta de garantías que sentimos de parte del sistema político, que es representativo, pero en definitiva nos parece que esto es una decisión de las bases. Uh-huh. Y en la medida, yo soy del interior, no sé si lo sabían, pero se los aclaro. Sí. Yo también soy coterránea de Martín. Pero vos sos de Carmelo y yo soy de Colonia. Sí. La tristeza de ver, el 70% de las jubilaciones mínimas está concentrada en el interior. Nada más que el 30% está en Montevideo. Han habido cosas que se hubiesen podido hacer. Por ejemplo, la ley de cincuentones confiscó 10% del dinero de los trabajadores. Para nosotros eso no fue adecuado.
El sistema de eliminación del artículo 8 para los cuarentones fue el mínimamente difundido, muchísima gente quedó por fuera de esa posibilidad de resolver por sí mismo. Ambas herramientas fueron utilizados los fideicomisos para volver el dinero de la gente al Banco de Previsión Social. Entonces nosotros entendemos que el sistema político falla, que no avanza lo suficiente, que no puede haber gente en este país que esté cobrando 20 pesos por una renta de AFAP, ¿verdad? Y que solo haya 30 personas que cobran más de 100.000. Y que la redistribución de la riqueza es justamente uno de las cuestiones principales por las que existe la seguridad social, ¿no? Y no se están dando esas cuestiones. Por eso nosotros vamos por otro camino, que es el de las organizaciones sociales, del movimiento sindical, que entiende que hay que elaborar mecanismos de defensa y en algún punto presionar al sistema político para que resuelva en función de lo que tiene que resolver. Yo estuve haciendo una tablita y estuve mirando los salarios mínimos nacionales desde el 2000 hasta la fecha, y la jubilación nunca superó el salario mínimo nacional. Estuvo cerca tal vez en algún momento, pero nunca la superó. Jamás. Jamás. Y contanos, uno de los argumentos que más se utiliza de quienes están en contra de la reforma es la confiscación. Bien. De los ahorros, sí. Y el colapso que puede llegar a haber en el país, sí. Por la financiación. ¿Cómo responden ustedes a este tipo de planteamientos? Mira, yo recuerdo lo que se decía en el 89 cuando quisimos hacer un plebiscito para indexar las jubilaciones y pensiones al índice medio salarios. En ese plebiscito eran todas las jubilaciones, no eran las mínimas nada más. Y ahí a mi criterio, hubo una cuestión de desequilibrio allí y no se fundió el país. Después podemos citar que el Frente Amplio en 3 años de gobierno la triplicó, la aumentó un 300% a la jubilación y no se murió nadie. Al contrario, hubo mayor dinamismo en el mercado de consumo. ¿Qué pasa? Que cuando cambia el gobierno venían aumentando de a una base de prestación y contribución por cada quinquenio, y este gobierno decidió aumentar a 3,05 bases de prestación y contribución. Si no, ya estarían ganando cerca del salario mínimo nacional los jubilados. Entonces, confiscar. ¿Qué es confiscar? Yo creo que ellos se refieren al artículo 32 de la Constitución. Hablan también del 21 de la Declaración de Derechos Humanos, pero la del 32 estamos hablando de un bien, algo de lo que yo puedo disponer. Tengo una casa, van a hacer una ruta, viene el Estado, me expropia y me tiene que hacer una justa paga por una cuestión de interés general. Bueno, acá no hay un bien, lo que hay es un ahorro que solo se puede utilizar con fines previsionales, y si yo quiero retirar mi dinero no puedo. Inventaron este camino del medio de saco el 9% cuando tengo 63 años y ya pasé 3 años de mi causal jubilatoria, para ponerle una zanahoria delante a la gente para que corra detrás de ella. Pero la verdad es que los que están retirando ese 9% son los que ya trabajaron 3 años pasados de la causal jubilatoria. Por ejemplo, y vamos a poner un caso concreto, yo que tengo que jubilarme a los 65, mi meta van a ser los 68 para poder retirar un 9%, y ya haciendo cálculos voy a pagar mucho más en esos 3 años de lo que voy a recuperar como por medio de la devolución. No es un bien del que yo puedo disponer, por tanto confiscación no. Porque además esos dineros pasan en formato fideicomiso, donde el BPS es una de las garantías, otra persona pública va a ser otra de las garantías. Nosotros queríamos poner Banco República, pero en la discusión de la papeleta no se pudo. Y por otro lado, el BPS tiene que asegurarle la trazabilidad de los fondos a cada trabajador y trabajadora, sin que eso signifique pérdida ni menoscabo en ningún aspecto. Entonces, no entendemos por qué hablan de confiscación cuando en realidad están todas las garantías dadas para que ese dinero no se pierda.
Bien, te quería hacer una consulta porque también hay como otro de los argumentos es que mantienen privilegios, por ejemplo, supuestamente después de la reforma mantendrían privilegios algunas jubilaciones como las militares. Sí, eso lo estuve revisando el otro día. La reforma que hizo el Frente Amplio, creo que en el 2018, si no me equivoco, llevó a todas las jubilaciones a mayores edades de retiro. Hay una sola que supera los 63. Si lo dicen por la edad de 60 años, la Constitución, la propuesta de modificación constitucional habla claramente de causal común. Perfectamente puede haber una causal especial y además la caja militar no es una caja, es un servicio de retiro de pensiones, igual que la policía. Que se le dice habitualmente caja militar, sin pero duda. Es justamente. Primero eso. Segundo, si tanto querían quitarle los privilegios a la caja militar, yo creo que esto tiene nombre y apellido y se llama Darío Pérez. Si querían ir más a fondo, le falló un voto y bueno, no es culpa del PIT-CNT que no hayan logrado lo que se habían propuesto. En tercera instancia, es claro que nosotros no consolidamos privilegios de nadie. Definitivamente cualquier poder legislativo puede hacer la ley que quiera en el marco de no mantener el lucro en la seguridad social por medio de la SAFAP, de que la causal jubilatoria sea la común a los 60 años y que las jubilaciones y pensiones estén equiparadas al salario mínimo nacional. Muy bien, si les parece vamos a una pausa y retomamos con Karina Sosa la segunda parte de la entrevista. Muy bien, continuamos con Pasaron Cosas, estamos con Karina Sosa para analizar los temas vinculados a la reforma de la seguridad social y puntualmente la propuesta del plebiscito. Karina, ¿pudiste analizar, leer algo que ha estado en el tapete en los últimos días que tiene que ver con el documento de los 111 economistas que se autodefinieron como frente amplistas y que tienen una posición contraria? Si lo leíste, ¿qué opinión tenés de ese material, de ese documento, de ese aporte? Bueno, la opinión que tengo sobre los economistas que se dicen del Frente Amplio, en principio, es que no sé qué tan de izquierda son. ¿Ah? Eso es lo único que voy a decir. Que gente que gana más de $500,000 de pesos por mes y que tiene la vida resuelta esté cuestionando al movimiento sindical por querer dignificar la vida del adulto mayor, me parece lamentable. Ahora, si te refieres más que nada al contenido, hablan de que, por ejemplo, esto perjudica a las grandes mayorías que no llegarían a completar historias laborales con 60 años y 30 de trabajo. Bueno, capaz que lo que ellos no leyeron fue la ley 20.130. Algunos como integrantes y como cabezas de listas que se van a presentar ahora tendrían que tener un poquito más de información al respecto. Por ejemplo, saber que la ley 20.130 deja abierta una comisión de expertos que va a estudiar la expectativa de vida y en lugar de jubilarte a los 65 años, mañana se pueden levantar con ganas de decir te vas a tener que jubilar a los 68 y lo va a poder hacer sin necesidad de votar una ley nueva. Lo mismo que las bonificaciones. Si conocen docentes, saben perfectamente que les están perjudicando muchísimo las bonificaciones en el sentido de la renta vitalicia. ¿Qué es eso? Que no les van a tomar más la edad bonificada, sino que le van a tomar la edad real y su renta vitalicia va a ser miserable. Por otro lado, esto de completar o no la historia laboral, estos economistas que se dicen de izquierda cuando fueron parte del gobierno, ¿por qué no apuntaron a poner más carne en el asador y decir, bueno, Ministerio de Trabajo y BPS tienen que salir a rastrillar el país? Y donde se encuentre un trabajador asalariado que no esté regular, hay que hacer lo que hay que hacer. Lo que pasa es que sucede a veces que esas son medidas antipáticas. Te traigo un cuento a colación que para descontracturar. Mi intendente en Colonia es Moreira. Jamás ha hecho una política de tributos para recaudar. O sea, la evasión en Colonia es moneda corriente. ¿Por qué? Porque se le quita votos. Y no quisiera pensar que ese es el problema por el cual no salen a buscar a la evasión, ¿no? Y aparte, una cosa que pensaba mientras leía ese material.
el problema de los 60 años. O sea, primero que no va a ser obligatorio que vos a los 60 años te tengas que jubilar. Sin duda, gracias por aclarar eso. Es la posibilidad, ¿no? Sí, o sea, de que vos, teniendo 60 años, te podés jubilar si reunís las condiciones. Correcto. Pero además, incluso antes de la reforma que votó el gobierno y antes de la reforma del plebiscito, ese problema estaba igual. O sea, vos podías tener 60 años y no tener los años de aporte, dependiendo de la caja que fuera, pero en este caso el BPS, los 30 años de aporte. Eso pasaba y por eso hay gente que no se jubilaba a los 60 años. Pero es que hay algo peor incluso. El tema de no llegar a los 60 años es grave. De hecho, el Frente Amplio en el 2008-2009 aplica la mini reforma que nos vino muy bien para mucha gente que no podía acceder a causal común. Y es que hoy yo, con 60 y 30, me jubilo con el 45%, pero con 65 y 30 me voy a jubilar con el mismo 45%, cuando en realidad hoy es 55%. O sea, que me roban 5 años de vidas y 10% de jubilación. Como si además eso fuera mucho. Sí, hay mucha gente que no llega a los 60 años con aparte de habiendo acumulado una jubilación mínima, lo que implica que tengan que trabajar. En general esas personas trabajan en los, digamos, los trabajos más precarios. Sí, entonces, changas, lo que sea, lo que salga. Porque la gente en este país trabaja, sino cómo vive. El problema es que también la ley limita un montón de instrumentos que nosotros utilizábamos para probanza de servicios, que ya no los tenemos más, ¿verdad? Entonces, es la misma ley la que no va a permitir que mucha gente no se jubile. A diferencia de lo que se hizo en la mini reforma de 2008, esta misma ley 20.130 condena a miles y miles de uruguayos a no jubilarse. Bien, y quería preguntarte un poco la valoración que ustedes tienen en relación a las AFAP, ¿no? Porque en el mundo a veces tanto que se nos dice, no, bueno, Uruguay debería mirar el mundo. Lo que ha pasado en muchos países es que este sistema ha retrocedido a nivel mundial, ¿no? O sea, se ha dejado de aplicar en muchos lugares. ¿Qué opinión tenés en relación a este sistema en nuestro país y si tenés también una visión más global? Mirá, tengo una visión totalmente nefasta sobre las AFAP, por varios motivos. El primero, porque no puede haber más de 3.000 personas que cobren en promedio 32 pesos. No puede haber casi 4.000 personas que en promedio cobran 292 pesos. No puede. Es inhumano, es una humillación. En segunda instancia, seguramente cuando ustedes decidieron hacer este programa, necesitaron de asistentes, de producción, de camarógrafos, todo lo que veo acá que debe ser carísimo, micrófonos, organizarse, su tiempo que tiene un valor, ¿verdad? Las AFAP no necesitaron más nada que una ley para que se le transfirieran a razón de 1.500 millones de dólares por año. ¿Saben quién hace el trabajo de forma gratuita? El Banco de Previsión Social. Le damos todo masticado y digerido. Lo único que tienen que hacer es depositar esos dineros, invertirlos, generar riquezas para sí, pero miseria para el trabajador. Porque si en 28 años no pudiste avanzar más que esto, no me digas que el sistema está inmaduro. Lo que tenés que decirme es que tal vez asociaste gente que no estaba obligada de forma engañosa, como sí sucedió, y le estás quitando la posibilidad de que esté sola en el BPS, que capaz que en algún punto el BPS podría tratarlo con otro régimen, ¿no? Por otro lado, cuando alguien está en seguro paro por enfermedad, no va a golpear las puertas a las AFAP. Tampoco cuando tiene una enfermedad rara, un defecto congénito, eso vale el crenadecer. Sin lugar a dudas, esos 24.000 millones de dólares que pasarían al fideicomiso, que harían que ese dinero volviera de forma paulatina para evitar esos juicios que también son el otro argumento que utilizan, que van a ser 1.500 millones de juicios, no sé cuántas personas. Bueno, primero las personas individualmente deberán demostrar que tienen una pérdida o un menoscabo, si no el juicio lo pierden.
Podrán hacer el juicio que quieran, pero no lo van a ganar. Después está la condición de que por lucro cesante las AFAP no pueden hacerlo. Y en tercera circunstancia es muy claro, ¿no? Las AFAP en el 96, cuando inician en el Uruguay, se comprometen a pagar la renta vitalicia. Pero después, como no les fue favorable ese negocito, se lo traslada al Banco de Seguro del Estado. Y a pesar de que paguen pocos, el Banco de Seguro del Estado todos los años tiene que aumentar por índice medio de salario esa renta. Entonces, las AFAP le dan un dinero fijo, pero otra empresa pública tiene que hacerse cargo de esa diferencia. Bien. Todo eso es lo que no me gusta de las AFAP. Y muchas cosas que más. Que no significa que el plebiscito, el ahorro personal, el ahorro privado no lo toca. Lo que están en contra es del lucro a través de las AFAP. Exacto. Y te digo más, en la papeleta está bien claro que la trazabilidad la debe de manejar el Banco de Previsión Social a los efectos de ser garantista. Yo leía libros de todos los años y casualmente Rodolfo Saldain saca un libro cada vez que hace una reforma. También. Capaz que le va mejor con las regalías de los libros que... Y él dice que las leyes tienen problemas de diseño. Y como sabe los problemas de diseño, si es abogado y tiene un bufete, después hace juicios al Estado. Que los gana todos, por supuesto, porque sabe dónde están las deficiencias de la ley, porque él mismo las escribe. Uno se pregunta, ¿no? Yo me hago una casa y contrato a un arquitecto que me hace una casa que se me llueve. ¿Me voy a hacer la segunda? ¿Voy a contratar al mismo arquitecto? Yo creo que no. Bueno, en este país es todo al revés. Todo al revés. Sí, con la última reforma volvió a crear una nueva camada de cincuentones, ¿no? Porque de cuarentones, que de hecho, sí. No sé si ubican a Renan Rodríguez, que en Seguridad Social es una de las personas que nos va quedando vivas, porque ya los que sabían, Hugo de los Campos, toda esa gente, Luis Camacho, ya no está, ¿no? Pero es el padre de un legislador. Y automáticamente vio la ley y le dijo: hay que hacer un aditivo. En octubre voten la 20.209, que fue la que salió, que crea el fideicomiso 2 de la Seguridad Social para los cuarentones. No resuelve el problema de todos los cuarentones, solamente de los mayores de 45 años. O sea que la gente más joven ya no va a tener ese plus del 1.5 en su cálculo de jubilación. Y Karina, te quería preguntar por lo siguiente. Claramente hay muchos argumentos para estar en contra de lo que fue la reforma del gobierno y también del sistema que venía siendo heredado de alguna forma y que quedó en una especie de hibridez. ¿Por qué pensás que hay posiciones que catalogan con adjetivos tan fuertes el plebiscito? ¿Por qué? ¿Qué es lo que están defendiendo o promoviendo? El sistema financiero. Y por otro lado, los contratos que se firman con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, allí dice cómo tenemos que educar a nuestros niños, que hay que crear los jornales solidarios, que hay que cambiar la seguridad social, que hay que modificar el sistema educativo, que de hecho todo eso se hizo, ¿verdad? Bueno, eso está firmado en los contratos donde se ha solicitado dinero al extranjero y por supuesto que per cápita cada uno de nosotros está debiendo el doble de lo que debía antes de la pandemia. Ahora, lo que no he visto son avances significativos en ningún término. Veo más gente durmiendo en la calle, más gente comiendo en ollas populares, y en ese sentido me pregunto por qué estoy endeudada el doble si mi hermano de clase está pasando tan mal, ¿no? Y para ir terminando, sí. No sé, Martina, si vos querías. Eso, quería ver cómo... Porque no puedo o sea, desviar la mirada de la planilla que tiene Karina acá, porque es realmente muy gráfica, sí. Es muy gráfico y es también doloroso, ¿sí? De que tengamos, perdón que lo haya visto de costado, ¿no? Pero creo que hay 100.000 uruguayos que ganan 8.000 pesos, ¿no? Es así. ¿Sí? Bueno, ni que hablar de esta que vos mencionabas al principio de 32 pesos. Sí. O sea, eso pasa, no es un invento ni del movimiento sindical ni de los promotores del plebiscito, sino que está pasando eso y que hoy, evidentemente, una persona, por más complementos que tenga, no puede vivir con ese dinero, salvo que haga magia, malabares y se dedique a otro tipo de No, y lo que hay que aclarar es que esta persona que cobra 32 pesos por la FAP, el BPS le garantiza los 18.840. Claro, o sea, iba. Por eso el sistema solidario es tan importante, porque ese es lo más... yo creo que las personas que tenemos cierta sensibilidad, sabemos claramente que...
estas cosas dependen solo de las bases sociales. Que las cúpulas políticas tienen su responsabilidad, pero que si la base social no hace su trabajo como debe también, está validando todo el resto. Por eso es que nosotros nos tiramos por esta papeleta y con estas condiciones, porque no encontramos respuestas en el sistema político. Muy bien, Karina, te quería preguntar, como para ir terminando también, bueno, ¿cómo le decimos a nuestra audiencia que para organizarse, cómo siguen la campaña del sí, dónde pueden encontrar más información, dónde van a estar pudiendo obtener, bueno, estos argumentos a favor de la reforma del sí, y digamos qué actividades pueden, no sé si están en el interior, dónde va a haber comisiones, cómo va a funcionar la campaña en sí? En este momento se están confirmando comisiones, no solamente en Montevideo, sino también en el interior. En Montevideo son por municipio y en el interior son por localidad, después coordinado con las capitales departamentales. Los compañeros del comando han salido la semana pasada ya, yo no he tenido la oportunidad porque he estado bastante ocupada, pero la verdad es que ese es uno de los puntapiés iniciales, es de la manera que juntamos las firmas y es de la manera que se habla con la gente. Creemos que abandonar las bases es el peor error que se puede cometer en una toma de decisión de estas características. En segunda instancia tenemos el 4 a las 18 horas el evento de Galpón, donde vamos a presentar el documento, un documento que no cualquiera va a entender ni le va a interesar leerlo porque es muy álgido, muy amplio, muy completo, pero nosotros creemos que ya ha sido demasiada la crítica que nos han hecho de que no tenemos estudios, de que no, nosotros tenemos de todo. El tema es que nos vamos a salir a volantear el material de trabajo que tenemos porque, y esto creo que es una primicia, no lo he dicho en ningún lado, los números que hizo el BPS ni siquiera pasaron por el directorio del Banco de Previsión Social, por tanto no tenemos certeza de quién los armó. Por otro lado, mesas van a ver como hubo en la juntada de firmas, siempre en la Plaza de los Bomberos nuestros compañeros del correo van a estar, porque es el clásico lugar de ellos, después irán formando algunas otras, y bueno, la página Firma Tus Derechos UI tiene toda la información, y por otro lado, en los sindicatos y en el PIT-CNT tenemos material suficiente también. Muy bien, no, quería consultar los números que se manejan, digamos, oficialmente sobre el BPS no pasaron por el directorio. Los números que fueron presentados en el Parlamento, le consultamos a algunos actores, a algunos directores sociales, y la respuesta fue que esos números no habían pasado por el directorio. Bueno, muy bien, interesante de saber. Bueno, así termina la entrevista. Karina Sosa, pueden seguir la campaña del sí. Vieron, este 4 de septiembre se presenta a las 18 horas en el Teatro del Galpón un documento, digamos, más técnico, pero todo lo que sea, digamos, de defensa de derechos ya lo tienen disponible en la campaña de Afirma Tus Derechos. Así que te agradecemos, Karina, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias.